Las metanfetaminas y el fentanilo se posicionan en la corona de las drogas sintéticas de mayor demanda en el mundo, siendo Europa y los Estados Unidos los mayores mercados que lamentablemente caen en el consumo de estos narcóticos. Y en razón a ello, se forman cada vez más cocineros o los mal llamados Masterchef de las drogas, capaces de hacer lo que sea con tal de salir de la pobreza. Este es un contenido netamente periodístico e informativo y no expresa posición alguna de Impacto Mundo frente al mismo. Los laboratorios clandestinos de drogas evolucionan. Estos no solo se quedan en lugares recónditos, abandonados o sin presencia del Estado, pues la facilidad para la obtención de los insumos químicos y la fabricación de estas sustancias exponen un reto para la salud pública y la lucha contra las drogas. Pero, ¿quiénes están detrás de las probetas, tubos de ensayos y elementos necesarios para la fabricación de estas drogas letales capaces de matar a millones de personas en el mundo entero? ¿Los mal llamados Masterchef de las drogas son realmente de origen mexicano? La realidad es esta, tanto el fentanilo y como otro uso de drogas, metanfetamina, incluso la cocaína, cualquier fabricación de droga, pues requiere de ciertas instalaciones. En el caso de las drogas sintéticas es una instalación muy sencilla. Nos vamos a dar cuenta que no son más que un par de bidones, algunos matraces, material para hacer fuego. Así opina Ricardo Valderas, investigador y periodista para Aristegui Noticias. De alguna manera discriminan o generan discursos de cierta manera xenófobos o racistas respecto a cómo ocurren las cosas. No hay elementos suficientes como para salir a decir que México está exportando cocineros. Esto es una desfachatez. ¿Por qué es una desfachatez? Porque, bueno, la droga sintética es muy fácil de hacer. De hecho, tenemos 2 casos en California, 2 casos también registrados en la parte sur del Midwest de Estados Unidos. Los llamados Masterchef pueden estar en cualquier lugar de los Estados Unidos y Europa y no necesariamente corresponden a ciudadanos de origen latino. En 2019, el Departamento de la Policía de Clark, en Arkansas, Estados Unidos, detuvo a Terry Bedman, de 45 años, y Bradley Rowland, de 40, por haber producido metanfetaminas en la Universidad Estatal de Henderson, usando insumos, probetas y utensilios de química de la universidad. Las metanfetaminas o el cristal y el fentanilo son drogas sintéticas cuyos componentes para su fabricación son muy versátiles. Pueden pasar fácilmente los controles de narcóticos en aduanas del mundo entero, convirtiendo estos en los preferidos por los capos y organizaciones del crimen en un negocio de mayor eficiencia y grandes ganancias. La realidad es que los laboratorios clandestinos que están produciendo la mayor parte de estos opiáceos sintéticos en realidad son muy improvisados. Lo que alcanzamos a ver nosotros es que no tienen ni cuentan con equipo de laboratorio apropiado. Prácticamente trabajan con cubetas, con vasos de cristal. Incluso la realidad es que la mayor parte de los elementos de medición lo hacen al tanteo. Así lo señala Oscar Kaufman, químico y divulgador científico de la Universidad de la UNAM. No hay realmente un proceso científico asociado a esto. Evidentemente son personas que tienen formación en la química en alguna forma, a veces informal, pero que pues obviamente aprenden a hacer las mezclas y en algunos casos incluso con un gran riesgo para sus propias vidas, porque tenemos que partir de la base que muchas veces los reactivos que utilizan son reactivos sumamente peligrosos porque pues, reaccionan de manera violenta en una explosión, en muchos casos. Las explosiones y la emisión de gases tóxicos en casas, apartamentos, incluso en barcos de los Estados Unidos y Europa exponen lo que presuntamente sería la fabricación masiva de estas sustancias que dejan de lado los laboratorios clandestinos y pasan a realizar superlaboratorios, logrando llegar a fabricar entre 1,6 toneladas y 750 kilos de drogas sintéticas. Las investigaciones de las autoridades de los Países Bajos han descubierto que la cooperación entre europeos y latinoamericanos es clave para el funcionamiento de este tipo de recintos.
En el 2020, en Países Bajos, se encontró un laboratorio flotante. En él habían 70 kilos de metanfetaminas junto con 300 litros de aceite para la fabricación del mismo. Los químicos aportaron un nuevo método de producción, cuya capacidad de reciclar los residuos que antes se perdían con los cocineros de metanfetaminas checos implicaba una pureza y un rendimiento infinitamente superiores. Investigaciones han señalado a los secuestros y el tráfico de personas como una modalidad para el reclutamiento en el crimen organizado. El fabricar este tipo de indumentaria o de droga o como le querramos llamar no requiere de un nivel de especialización como el que hacen querer ver. Se trata de gente sin ningún tipo de registro financiero y hay una cifra que es importantísima. Tú para poder migrar, por lo menos de manera legal, esto ya es otro tema, el tema del tráfico de personas, de manera legal, el 98% de las solicitudes de visado se rechazan. Esto quiere decir que no solo hace falta que la persona en cuestión, que está en calidad de secuestrada, se mueva a una gran ciudad para que tramite sus papeles y de esta manera poder emigrar, ¿no? Como lo llaman en algunos medios de comunicación de manera ridícula los Masterchef. El fentanilo es 50 veces más letal que la cocaína y sus efectos son inmediatos, al igual que las metanfetaminas requieren de cocineros para su elaboración. 1 kilo de fentanilo cocinado puede generar 1 millón de pastillas, que son vendidas cada una entre 10 y 20 dólares, generando una rentabilidad cercana a los 20 millones de dólares. El tema es que precisamente por ser mucho más potente, por ser mucho más barato producirla, más o menos el rango es 30 veces más barato que producir un kilo de heroína con prácticamente una fracción de lo que produces un kilo de heroína, estás produciendo 1 kilo de fentanilo y además con un rendimiento brutal porque obviamente las dosis son muy, muy, muy pequeñas. Incluso el gran problema que hay en Estados Unidos de muertes accidentales por consumo de fentanilo son porque la gente no calcula que una dosis mayor al equivalente a 2 granos de sal, imagínate tú la cantidad de la que estamos hablando, puede producir la muerte de un ser humano sin ningún problema. Los puertos mexicanos, en especial los ubicados en el Pacífico, llegan cargamentos con los insumos químicos provenientes de Asia, que son necesarios para la fabricación de drogas sintéticas. Y esta modalidad es cada vez más común en agricultores que pasan de la siembra de amapola a cocinar fentanilo. Entonces es sumamente difícil porque en el caso específicamente de México, pues el gobierno federal decidió que ahora la Marina se encargue básicamente de las aduanas, pero además la Marina es la responsable de hacer los permisos y de otorgar los permisos de importación para muchos productos de este tipo, lo cual pones a una institución militar a hacer el trabajo que requiere a veces pues, de conocimiento experto, porque finalmente muchas de estas moléculas, sobre todo los precursores, son reactivos orgánicos, que es muy difícil rastrearlo. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Realmente el narcotráfico es un problema netamente de México y sus cárteles? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios.